Bueno, ¿cómo les va, mis estimados amigos? Esta vez vamos a describir e identificar el plexo cervical y el plexo braquial. Estamos observando el triángulo occipital, que es donde se encuentra prácticamente el plexo cervical. Es el contenido de este triángulo. El plexo cervical, la arteria occipital, la arteria cervical transversa y el undécimo par craneal. Estos elementos ya los hemos identificado. Aquí tenemos el undécimo par craneal. Estamos observando gran parte de las ramas del plexo cervical, sobre todo las ramas superficiales, ¿sí? La arteria cervical transversa, la arteria occipital, que luego va a emerger justamente por la región occipital. En el triángulo supraclavicular vamos a identificar las ramas del plexo braquial. Vamos a identificar, aunque no se ve muy bien en esta imagen, la arteria subclavia, la vena subclavia, elementos que ya los hemos considerado junto con vasos. Bueno, antes de ello nosotros tenemos que hacer una conceptualización de lo que son los plexos nerviosos. ¿Qué son los plexos nerviosos? En realidad los plexos no son más que anastomosis de nervios, ¿sí? En este caso de nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos son aquellos que se van a originar de la médula espinal, también se llaman nervios espinales. Todos estos nervios raquídeos, entonces, al originarse de la médula espinal, van a recibir un nombre de acuerdo al segmento del cual se están originando, ¿no? Si son originados a nivel cervical, se llamarán nervios cervicales. Si son a nivel torácico, se llamarán nervios torácicos. Si son a nivel lumbar, se llamarán nervios lumbares, y así sucesivamente. ¿Cuántos nervios raquídeos, cuántos nervios espinales encontramos? En realidad son de 31 a 33 pares de nervios espinales o raquídeos. De estos, prácticamente son 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 nervios sacros y 1 o 3 coccygios. ¿Por qué son 8 nervios cervicales? Porque el primer nervio cervical se origina entre el atlas y el occipital. Entonces aquí se encuentra prácticamente el primer nervio, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, al tener la relación prácticamente con la vértebra dorsal, ¿sí? Bueno, esta es una imagen esquemática en realidad. No estamos apreciando algunas vértebras cervicales. Aquí ya prácticamente encontramos la primera torácica, ¿sí? Es una imagen referencial en realidad para que nosotros podamos entender, pero hay que comprender que son 8 nervios cervicales. Ahora, cada nervio cervical que se origina a nivel de la médula espinal, al salir por el agujero de conjunción, que es un orificio prácticamente que se encuentra entre los pedículos, se divide en 2 ramas. Una rama va hacia adelante, es una rama anterior, y la otra rama va hacia atrás, ¿sí? Estas ramas posteriores en realidad van a inervar los elementos, músculos, sobre todo, que se encuentran por detrás de la columna. En cambio, las ramas anteriores de estos nervios, ya sean raquídeos, torácicos, lumbares, etc., todas las ramas anteriores se van a unir unas con otras, conformando los denominados plexos. Es así que a nivel cervical nosotros vamos a encontrar el plexo braquial, el plexo cervical. Un poquito más inferiormente vamos a encontrar el plexo braquial. Luego, a nivel torácico no hay plexo, en realidad cada uno de ellos va a formar los nervios intercostales. Por debajo, a nivel lumbar, van a formarse otro plexo, es el plexo lumbar, y más inferiormente vamos a encontrar el plexo sacro, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo estas ramas anteriores entonces de los nervios raquídeos son los que van a ir formando los denominados plexos. De modo que cuando estemos hablando de plexo, tenemos que encontrar la anastomosis entre un nervio y el otro nervio, ¿sí? Bueno, vamos entonces, después de haber hecho una pequeña referencia y un concepto de lo que son los plexos nerviosos, vamos a ir tratando de identificar nuestras vértebras y sobre todo nuestros nervios cervicales, ¿sí? Aquí estamos encontrando nuestro cervical 1, 2, 3, 4, 5,
Bueno, hasta ahí, ¿sí? Porque de C5 hacia abajo corresponde prácticamente al plexo braquial. Bueno, entonces aquí estamos observando el nervio cervical 1, ¿sí? El primer nervio cervical, el segundo nervio cervical, el tercer nervio cervical, el cuarto nervio cervical y el quinto nervio cervical, ¿sí? Entonces el plexo cervical no es más que la anastomosis de los 5 primeros nervios cervicales. Ahora, ¿cómo se van a anastomosar entre sí? Hay una ramita ascendente de C2 a C1. Esto se llama el asa del atlas, ¿sí? Esta anastomosis. Luego, C3 recibe una rama descendente de C2. A esto se llama el asa del axis. De C3 hay una rama descendente a C4. Vale decir que C3 se divide en dos ramas, ¿sí? Una rama ascendente y una rama descendente. Entonces ahí se están formando la anastomosis prácticamente entre C1, C2, C3 y C4. Y C5 envía una pequeña anastomosis para unirse a C4. ¿Está bien? Entonces vean ustedes, todo esto en realidad no es más que el plexo cervical. Es la unión, es la reunión, es la anastomosis de estos nervios cervicales. ¿Qué ramas cervicales? Las ramas anteriores, ¿sí? Las ramas anteriores. Las ramas posteriores van hacia la parte posterior del tronco, no las estamos reconociendo, no las estamos identificando. Estas son prácticamente las ramas anteriores. Entonces cada nervio espinal o raquídeo se divide en dos ramas, anterior y posterior. Las ramas anteriores son las que están formando las denominadas anastomosis, en este caso plexos, plexo cervical, el que estamos estudiando en esta imagen. Bueno, el plexo cervical, después de haberse constituido prácticamente a nivel del triángulo occipital, es profundo, en realidad está muy pegadito casi a los músculos prevertebrales, está cubierto por el esternocleidomastoideo, está en relación con el músculo trapecio, se pone en relación con un nervio que aquí está pintadito de verde, que es el nervio hipogloso, que es profundo en realidad y que luego va hacia la lengua, pero aquí lo hemos tratado de agrandar prácticamente todo esto, ¿sí? En realidad todo esto está magnificado para que ustedes comprendan de mejor manera. Bueno, entonces este plexo cervical va a dar origen a tres tipos de ramas, ¿sí? Y se denominan como grupos o ramas comunicantes, ramas superficiales y ramas profundas o motoras. Bueno, las ramas comunicantes son prácticamente las que van a comunicar el plexo cervical con algunos nervios vecinos o algunos órganos nerviosos vecinos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el hipogloso, ¿sí? Entonces hay una comunicación con el nervio hipogloso. Hay una comunicación con el nervio espinal. Hay una comunicación con el plexo braquial y también con el simpático cervical. Entonces esas son las ramas comunicantes, son ramitas que van a comunicar con estos diferentes elementos, ¿sí? Ya sean pares craneales o también formaciones nerviosas, ¿no? Plexo braquial, simpático son formaciones nerviosas. Las ramas superficiales, o vamos primero con las ramas profundas. ¿Cuáles son las ramas profundas? Ya que hemos dibujado primeramente el frénico. Bueno, el nervio frénico es una rama profunda, es bastante larga esta rama, es una de las ramas que se va a dirigir hasta el tórax, va a ir en busca del diafragma, ¿sí? Enseguida vamos a ver el trayecto que tiene el nervio frénico, pero ya estamos mencionando que es una rama bastante larga, está en la región cervical, pero luego va a ir atravesando diferentes formaciones a nivel cervical para llegar a la región torácica hasta el músculo diafragma. Es un nervio exclusivo del diafragma, es una rama motora. Otras ramas, el asa cervical. Ven ustedes, el asa cervical, si bien proviene en gran medida del nervio cervical 2, pero bueno, aquí ya está la anastomosis, vamos a decir directamente la rama del plexo cervical, una rama profunda motora, no es más que el asa cervical. Esta asa cervical se va a unir prácticamente con la rama descendente del nervio hipogloso. Aquí está pintado de verde el nervio hipogloso y al unirse pues van a formar esta asa. De esta asa se originan tres ramas nerviosas, ¿no? Para los músculos infraioideos, para los superficiales.
¿no? Será para el esternoioideo, será para el esternotiroideo, será para el homoioideo. En cambio, el hipogloso directamente va a originar una ramita para el tiroioideo, que es el músculo más profundo, es el músculo más pequeñito de los infraioideos, ¿no? Bueno, otras ramas motoras. Ramas motoras para los músculos que están por delante del cuello. Entonces, estas ramas son para el recto lateral, para los músculos prevertebrales, para el recto anterior, para el largo del cuello, largo de la cabeza, los músculos escalenos, anterior y medio principalmente, y el músculo elevador de la escápula y el músculo romboides, ¿no? Entonces, ramas musculares, ramas profundas. Bueno, todas estas son ramas profundas, son ramas musculares, son ramas motoras. Vamos ahora con las ramas superficiales. ¿Cuáles son las ramas superficiales? En gran parte estas ramas superficiales están constituidas por los tres primeros nervios. El nervio cervical 3 va a dar origen a tres ramas supraclaviculares, ¿sí? Estas son ramas superficiales, volvemos a repetir. Estas ramas superficiales, de acuerdo a la posición que tienen en relación con el hombro, pues unas son laterales, otras son intermedias y otras son mediales. Las laterales prácticamente son para la piel del muñón del hombro, para la región acromial. Las ramas intermedias están un poquito en relación con la clavícula, y las ramas mediales, las más internas, están en relación con el esternón. Todas ellas son ramas cutáneas, son ramas superficiales. Otra ramita superficial, el nervio cervical transverso o nervio transverso del cuello. Este nervio transverso del cuello va por delante del músculo esternocleidomastoideo, va a ir perforando la aponeurosis cervical y finalmente se va a distribuir en la piel de la región lateral del cuello. Otras ramitas superficiales, el nervio auricular mayor, que se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior prácticamente está en relación con la glándula parótida. Algunos anatomistas indican y algunos libros indican que va a ser anastomosis justamente con el nervio auriculotemporal y a través de él va a llegar a la glándula parótida misma, ¿sí? Entonces no es solamente una rama cutánea. En cambio, esta rama posterior sí es una rama completamente cutánea. Se va a anastomosar con el nervio occipital menor, con una de las ramas. Y la otra rama justamente es el nervio occipital menor, que también se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior es llamada también auricular y esta otra occipital menor propiamente dicho. Estas dos ramitas son las que se van a anastomosar. Todas ellas en realidad son cutáneas, son superficiales. Bueno, nada más. Aquí nosotros podemos observar ya en un esquema dibujado. Estamos observando el músculo esternocleidomastoideo, el músculo trapecio. Estamos viendo justamente el triángulo occipital. Estamos viendo las ramas superficiales principalmente, ¿no? Y este es el punto Z, ¿sí? El punto Z, el punto por donde se originan justamente gran parte de estas ramas superficiales. Nervio auricular, nervio occipital menor, nervio cervical transverso y los nervios supraclaviculares, el lateral o acromial, el intermedio o clavicular propiamente dicho y el medial o external. Está en relación justamente con la piel de esas diferentes superficies. Bueno, y aquí nosotros podemos observar un preparado. Vamos a dibujar el punto Z con sus diferentes ramas, ¿sí? El punto Z. Bueno, ¿qué rama estamos esquematizando? Bueno, el nervio auricular mayor, el nervio occipital menor, el nervio cervical transverso, los nervios supraclaviculares. Este es el ramo acromial, este es el ramo clavicular y este es el ramo external, ¿sí? Todos ellos son superficiales. Bueno, y aquí estamos observando justamente al nervio más largo que tiene el plexo cervical. No es más que el nervio frénico. En algunos tratados de anatomía consideran como una rama terminal del plexo cervical a este nervio frénico, ¿sí? Pero generalmente se toma en cuenta como una rama colateral muscular profunda. Bueno, este nervio, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, son bastante largos. Estos nervios
si bien se encuentran originándose a nivel cervical, van a ingresar a la cavidad torácica prácticamente en relación con los vasos sanguíneos, ¿sí? Se encuentra prácticamente entre la vena subclavia y la arteria subclavia, se está apoyando sobre el músculo escaleno anterior, ¿sí? Es el músculo satélite, prácticamente el músculo escaleno anterior. Si nosotros queremos encontrar el nervio frénico, pues hay que hacerlo por delante del músculo escaleno anterior y posterior a la vena subclavia. Bueno, un poquito difiere en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿sí? Pero siempre está entre los dos elementos vasculares. Una vez que ingresa al tórax, prácticamente se pone en relación con la cara mediastínica, con la cara interna de los pulmones, ¿sí? Es bastante anterior, pasa por delante en realidad del pedículo bronquial, lateral al pericardio. Todo esto es el pericardio del corazón, es la capa más externa que tiene el corazón, y de esa manera pues va a llegar hasta el músculo diafragma, y algunas de sus ramas van a ingresar, ¿no? Aprovechando aquí el orificio de la vena cava inferior, van a ingresar hacia la cavidad abdominal para inervar la cara inferior del diafragma. Prácticamente aquí vamos a encontrar los pilares del músculo diafragma. Cuando estemos estudiando diafragma, cavidad torácica, seguramente vamos a volver a mencionar al nervio frénico, sobre todo como parte de las relaciones. Bueno, aquí estamos observando ya el otro triángulo, el triángulo supraclavicular. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar al plexo braquial. Pero no solamente al plexo, ¿no? Vamos a encontrar la arteria, la vena subclavia, el nervio frénico que está pasando por delante del músculo escaleno anterior. Pero nos vamos a referir principalmente al plexo braquial. ¿Cómo se forma el plexo braquial? Bueno, aquí estamos observando nuevamente las ramas anteriores del nervio cervical 5, 6, 7, 8 y D1 o T1. C5 y C6 se van a unir y van a formar el tronco primario superior. C7 solito forma el tronco primario medio y C8 y T1 forman el tronco primario inferior, ¿sí? Se unen y aquí ya se está formando el plexo. Ahora, el tronco primario superior se divide en ramas anterior, el medio también en rama anterior, el inferior también en una rama anterior y posterior. Las dos ramas anteriores del tronco primario superior y del medio van a unirse y van a formar el tronco secundario lateral. Solito forma el tronco secundario anteromedial o medial, y las tres ramas posteriores forman el tronco secundario posterior. Estos son troncos secundarios. Pero en esta anastomosis también participa una ramita de C4 y una ramita de T2, ¿sí? Este es el plexo braquial. Bueno, ahora identifiquemos aquí en esta imagen preparada sin músculos, y aquí en el lado derecho podemos observar la presencia de los músculos y algunas relaciones. ¿Qué músculo estamos bien identificando? El músculo escaleno anterior, aquí está el músculo escaleno medio, entre ellos se encuentra el plexo braquial, un poquito anteriormente la arteria, ¿sí? Y por delante del músculo escaleno anterior recién vamos a encontrar la vena, en este caso la vena subclavia. La vena es contenido del triángulo supraclavicular, pero no es contenido de la porción escalénica. Esta es la porción interescalénica, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hemos hablado de los escalenos hemos dividido en tres porciones, o cuando hemos hablado de la arteria subclavia lo hemos dividido justamente en tres porciones: una preescalénica, una interescalénica y una posescalénica. Entonces, lo que se encuentra entre los músculos escalenos, contenido solamente la arteria subclavia. Por detrás recién vamos a encontrar las ramas nerviosas del plexo braquial. ¿Qué ramas nerviosas? Bueno, aquí podemos identificar. Vamos a colocar, para ubicarnos simplemente, identificando el nervio cervical 5 y el nervio torácico 1 o dorsal 1. Entonces, este es el nervio cervical 5, este es el nervio cervical 6, este es el nervio cervical 7, este es el nervio cervical 8 y este es el nervio dorsal 1. ¿Sí? Entonces, entre el nervio cervical 5 y 6, vean ustedes, se están uniendo. Estito, en realidad este tronco va a ser el tronco primario superior. Esto solito, C7, va a formar el tronco primario medio. C8 y D1 se están uniendo y van a formar, ¿qué cosa?
van a formar el tronco primario inferior. Todos estos son troncos primarios. Entonces, los troncos primarios se encuentran en el triángulo supraclavicular, pero cada uno ya de estos troncos se van a dividir nuevamente en ramas anteriores y ramas posteriores. Vale decir, este tronco primario superior se va a dividir en rama anterior y rama posterior. Este tronco primario medio se va a dividir igual en rama anterior, rama posterior, y este tronco primario inferior también se divide en rama anterior y rama posterior, ¿sí? Cada uno de ellos se divide en ramas anteriores y posteriores. Estas ramitas anteriores y posteriores prácticamente están casi en relación con la clavícula. Son muy cortitas, de modo que las ramas anteriores del tronco primario superior y del medio, las dos ramas se van a unir y van a formar el tronco secundario anterolateral. Solito va a formar el tronco primario anteromedial. Esto viene por aquí, pero estos troncos secundarios anteriores, uno lateral y otro medial, pues prácticamente ya se encuentran dentro del hueco de la axila, corresponde ya a otra región. Y las tres ramas posteriores que se han originado de cada uno de estos troncos, las tres se van a unir y van a formar el tronco secundario posterior, ¿sí? Todo este tronco también se encuentra en el hueco de la axila, en la región axilar. Ya han atravesado la clavícula, por lo tanto corresponde ya a una región de la extremidad superior, ¿sí? Entonces eso ya no lo estudiamos. Solamente esto es lo que nos interesa, porque esto es lo que se está formando aquí en el cuello, en el triángulo supraclavicular. Siempre por delante de los nervios vamos a encontrar la arteria, y por delante de la arteria vamos a encontrar la vena, en este caso la vena subclavia. No nos olvidemos de los músculos escalenos. Bueno, y estamos identificando nuevamente una preparación. Ya conocemos esta imagen: músculo escaleno anterior, medio, posterior. No estamos viendo el homoioideo en este lado, pero aquí sí lo estamos identificando, el homoioideo, ¿no? Entonces este es el triángulo occipital, que ya lo hemos estudiado, límites, contenido, y este es el otro triángulo que estamos estudiando. Este es el triángulo supraclavicular. Ven ustedes, bastante pequeñito, ¿no? El triángulo, y aquí está la clavícula. De modo que estos elementos nerviosos que aquí de alguna manera se están observando, que corresponden al plexo braquial, ni bien están atravesando la clavícula, prácticamente ya llegan a otra región que se denomina el hueco de la axila. Bueno, ahí están nuestros nervios, ramas C5, C6, C7, C8 y D1. Hay que tomar en cuenta que una ramita de C4 se anastomosa con C5, y hay una ramita de T2 que envía a T1. Entonces hay una anastomosis con el plexo cervical y hay otra anastomosis con los nervios intercostales, con los nervios torácicos. Estos son los troncos primarios. Este es el superior, medio e inferior. ¿Por qué se llaman así? Bueno, simplemente por la posición. Uno está un poquito más superior, el otro está un poquito al medio y el otro está un poquito más inferior, ¿sí? Simplemente por la posición. En cambio, ya una vez que se forman, ya atravesando la clavícula en la región axilar, vamos a encontrar los troncos secundarios. Y habíamos indicado que uno se llama anterolateral, el otro anteromedial, el otro posterior. ¿Por qué se llaman así? Por la relación que tienen con la arteria axilar, ¿sí? La arteria axilar está al medio, ¿sí? El tronco posterior está, como dice su nombre, posterior a la arteria. El anterolateral está, como dice su nombre, lateral a la arteria. Y el medial, como dice su nombre, está medial en relación a la arteria. Bueno, nada más, mis estimados estudiantes, hasta aquí plexos. Eso es todo.